El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo a toda la red, a Sudamérica, Centroamérica, Europa, que nos están viendo también. Hemos tenido afluencia estas últimas semanas de gente, pues preocupada, que estaba preocupada, porque pues ya ahorita de qué preocuparse, ya que Gran Bretaña sale de la Unión, de la Comunidad Económica Europea, y que, bueno, pues querrán saber de nuestras opiniones al respecto. Vamos a tratar de hacer un análisis rápido, somero. En efecto, se veía venir ya la salida de Gran Bretaña, no por el pretexto, señores. Claro, la migración está siendo un problema porque calculan que en 30, 40 años los inmigrantes en Gran Bretaña tendrán el mismo peso estadístico que los británicos. Pero más que todo eso, yo siento que hay ahí atrás toda una serie de políticas señaladas, y yo lo había dicho aquí con anterioridad. El problema de Europa sigue siendo Alemania. No porque yo tenga en contra de los alemanes, nada, al contrario, son gente muy creativa, muy activa, pero con su miedo después de la crisis de 1923, aquella hiperinflación alemana que llevó a Hitler al poder, que no cabe en duda, pues siempre preocupados por la inflación que no existía, que ahorita hay una deflación, preocupados por la austeridad, por la deuda, que si bien las deudas sirven para recuperar las economías capitalistas en tiempos de desestructuración, como dice el maestro Samir Amin, economista de Dakar y que muy conocido allá en París. Entonces, el problema está en que Europa va a continuar con este mismo problema. La margarita se puede deshacer mientras los alemanes no entren en una nueva dinámica, como lo dijo Bill Emmott, director de The Economist de Londres, esta política de austeridad, de finanza pública, que ahorita voy a hablar del problema de la Comunidad Económica Europea, pues no se resuelva. Y es que en efecto, miren, a diferencia de los Estados Unidos, o mismo México, en una proporción de más pobreza, claro. Si ustedes tienen un presupuesto nacional en los Estados Unidos, federal, impuestos federales, impuesto a la renta, IVA, la política fiscal de los Estados Unidos permite que aquellas regiones como Mississippi, como Georgia, como South Carolina, como otro que esté al sur, vamos a pensar, cualquiera de estos estados que están al sur, que son muy pobres, donde hay muchísimos negros, donde el racismo fue terrible, el esclavismo, lo que ustedes quieran. Esta política federal permite, con obras de infraestructura, con inversiones, con lo que ustedes quieran, desarrollarlas. O el mismo el estado de Nuevo México, que es el más pobre, según informaciones, o condados como el de Eagle Pass, Texas, de los más pobres de Estados Unidos, bueno, reciben un complemento de ayuda financiera por parte del Estado norteamericano. Esto no puede pasar en Europa, porque cada Estado-nación tiene su propia estructura fiscal. En la cuestión bancaria igualmente, todos tienen diferentes tasas de interés, diferentes IVAs. Es más caro el IVA en Grecia que en Alemania. A veces es preferible comprar un carro en Alemania nada más por el IVA, por ejemplo. O en Italia comprarlo en Alemania que en Italia. Ustedes pasan de la frontera italiana a la frontera alemana, y una hamburguesa que valía $2 en Italia puede valer $3 en Alemania. Entonces hay un proceso de intercambio desigual al interior de Europa por la vía salarial. Los salarios en Europa no están homogeneizados. Hay salarios muy altos como los alemanes, muy bajos como los españoles, como los portugueses, y es precisamente la política fiscal, la política económica de un solo país, que permite determinar, por ejemplo, en Estados Unidos hay una hora mínima, un precio por la mano de obra o por la hora de salario estandarizado en todos Estados Unidos. Están pensando subirlo de 7.5 a $12.5. Entonces, las regiones más desarrolladas de Estados Unidos puede ser California, la región de Seattle, Washington, la región del norte, lo que es la Nueva Inglaterra. Bueno, tiene ventajas comparativas porque tiene mejores salarios que el sur.
consumen tomates baratos del sur, frutas baratas del sur, en cambio mandan productos industrializados o de alta tecnología del norte al sur, más caros en términos relativos, y entonces se genera un intercambio desigual al interior del propio país, como aquí Monterrey, por ejemplo, con Oaxaca. Los salarios en Monterrey son 5 veces mayor que en Oaxaca, igualmente en Coahuila. ¿Qué pasa cuando tienes una república con una sola entidad fiscal? Pues la cantidad de dinero que se recaba a nivel federal se supone que es lo que no ha hecho Peña Nieto ni el señor Videgaray, que el dinero recabado por la cuestión federal, a pesar de las protestas de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, todos los norteños, pues parte de ese dinero se va y se reparte hacia el sur para desarrollar el sur, cosa que en México no ha sucedido. Por eso todos los conflictos que se tienen en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Hay una pobreza extrema. No se han preocupado por levantar la zona sur. Siempre que en una familia observen a las mamás, es un ejemplo clásico. ¿Les preocupa el más rico? No. ¿Les preocupa el que esté en medio de la familia con un ingreso? No. Siempre a la mamá y al papá le preocupa el más pobre. Bueno, eso mismo debe pasar con un país. Como dice Andrés Manuel, primero los pobres. ¿Para qué? Para poderlos levantar y que nos sirvan como elemento de consumo para todos los productos nacionales que tenemos a nivel nacional. A mí no me interesa que un oaxaqueño esté ganando 500 pesos por semana, porque no me consume mi carne, no me consume lo que yo pueda vender, mis nueces, lo que sea. A mí no me interesa que estén jodidos, a mí me interesa que estén hacia arriba. Entonces, lo mismo pasa en Europa. No ha habido una política compensatoria de los países del norte, los más ricos, hacia los del sur. Primeramente porque no hay una política fiscal homogénea. Es decir, una sola Secretaría de Hacienda para toda Europa. No le existe. Cada país quiere tener su propio coto. Al tener una moneda única con Maastricht, que es claro, Gran Bretaña se separó, porque la influencia de la libra esterlina, el mercado de la Siria es el segundo del mundo. Se separa del euro para seguir haciendo sus transacciones financieras, pero sigue maniatado en la cuestión comercial. Hoy Inglaterra tiene 100,000 millones de dólares en contra de Europa. Al separarse, ¿cuál es la primera reacción? Devaluar la libra. ¿Para qué? Para que la balanza de pagos británica comience a equilibrarse. Es decir, no comprar tanto de Europa y venderle más a Europa, a pesar de que va a haber tarifas arancelarias que les van a obligar. Ustedes exportan un carro de Gran Bretaña actualmente, pues no genera ninguna tarifa arancelaria. Hoy les van a imponer, porque ya no son parte de la Comunidad Económica Europea, les van a poner una tarifa arancelaria para poder vender un carro británico en Europa. Entonces, igualmente, algodón o productos manufacturados británicos, va a ser el mismo caso. ¿Cuál fue la molestia de los nacionalistas ingleses? Pues que hasta el correo lo estaban comprando los alemanes. Están comprando todas las empresas paraestatales, el sector salud han estado interviniendo, en el sector correos interviniendo, el sector telecomunicaciones interviniendo, porque son los ricos de Europa en este momento. Entonces, en lugar de haber una política financiera, fiscal, de desequilibrar un poco a Alemania y darles más a los pobres, cada día están más poderosos. Y esto pues están comprando todo lo que se mueve. Entonces, la decisión de los nacionalistas o laboristas, hablemos de todo el mundo, decir, ya no queremos estar en el modelo de la austeridad de beneficio solamente para Alemania y en parte para Dinamarca, Holanda, por ejemplo. Ya no. Y esto pues va a crear cambios, genera caos en el mercado internacional. Van a decir, bueno, ¿por qué se devalúa el peso? No es que se devalúe el peso, jóvenes, se revalúa el dólar. Hay que plantearlo así, porque luego hasta el financiero. El peso, no. El problema es que al momento en que hay un caos en la City de Londres, los inversionistas que buscan monedas fuertes, el yen japonés y el dólar americano, al estar comprando más dólares y más yen, ¿qué pasa? Aumenta la demanda y aumenta el precio del dólar y del yen. No quiere decir que el peso claro, se devalúa con respecto al dólar, pero lo que pasó fue que se revaluó el dólar. Todo el mundo va al yen y a los bonos del Tesoro norteamericano, que ya pueden ser hasta en signos negativos.
Es decir, no te pago nada. Es que yo quiero un bono del Tesoro norteamericano para que mi capital no se desvalorice. ¿Por qué? Porque finalmente el dólar está muy fuerte. El problema, ¿cuál es el problema de todo esto? Primero la migración, comercio internacional, el dominio de Alemania y de Francia en toda la comunidad, los gastos que hacían los británicos. ¿Cuál es el problema a la vista? Los escoceses quieren seguir conservando su estatus dentro de la Comunidad Económica Europea. Van a solicitar nuevamente un referéndum, los escoceses, porque ellos sí quieren quedar dentro de la Comunidad Económica Europea, pero, y ahí viene el problema, el pero, los británicos no. Entonces, implica que probablemente veamos una separación también de Escocia de Gran Bretaña. Es decir, la margarita se empieza a deshojar. Y este fenómeno británico puede estar ya los austriacos, la ultraderecha austriaca, y Marine Le Pen en Francia están pensando lo mismo. Dice, bueno, no podemos seguir en Europa mientras en este tenor, porque seguimos siendo chupados por Alemania y ya no es posible. Si se está viendo, es lo que no entienden los economistas alemanes, han generado un broncón interno de Europa ellos mismos. Decía, pero esta es una frase de Stiglitz y de otros economistas, el problema de Europa no es Gran Bretaña ni Francia, es Alemania o Grecia. Entonces, el fenómeno de la austeridad que a nadie le gusta, y menos cuando un sistema está en probabilidad de caída hacia una nueva recesión, no igual que la de 2007 o 2008, es decir, vamos hacia un doble dip, una W, caída del 2007, recuperada hasta el 2015 y nuevamente una caída, no de las mismas proporcionalidades. Ahí coincido con Stockman, con Somers, con varias gentes. Estamos de acuerdo. Es natural en el sistema, se renueva con las propias crisis. Pero aquí el problema es político y social. La crisis del 2007, que no la ha sabido sortear adecuadamente el Banco Central Europeo, y es que tampoco los impactos del Banco Central Europeo no pueden ser igual que en Japón o que en Norteamérica, porque está compuestos de estados-nación, que tienen un sistema bancario diferente, que tienen un sistema fiscal diferente, impuestos diferentes. Entonces los impactos de la política monetaria del Banco Central Europeo es diferente a la norteamericana. Entonces, aparte de que le inyectaron 4.3 trillones de dólares a Norteamérica, generaron una política fiscal de baja de impuestos, ¿verdad? O de apoyo a las regiones más subdesarrolladas de los Estados Unidos, donde se podía impactar más el desempleo. Claro, no salen de sus problemas porque Norteamérica está súper endeudada, pero lo mismo pasa con Europa. Países como España no se pueden liberar de su deuda porque sencillamente tienen una moneda súper fuerte que es el euro. Los españoles con el euro no pueden exportar, los griegos, los portugueses, los italianos. Es decir, sus tecnologías no están capacitadas en un momento determinado para tener una gran ventaja comparativa en el mercado internacional. Como Heck-Sherolin lo había explicado, los dos economistas Heck-Sherolin, y como también originalmente lo explicó David Ricardo, la especialidad internacional. Pero cuando se tiene una moneda tan fuerte es muy difícil ir a la competitividad. Hoy Estados Unidos con la revalorización del dólar va a batallar más exportarle a México, porque sencillamente los productos norteamericanos van a ser carísimos. Van ustedes a observar que mucha gente que vive en el norte de México ya no va a ir a la frontera a comprar desde camisas, pantalones, desde maquinaria y todo, porque comienza a ser muy caro los Estados Unidos. ¿Sí? Se comienza a sentar el mercado interfronterizo entre México y Estados Unidos, por la revalorización del dólar o la desvalorización del peso mexicano. Entonces, para mí es una estupidez ahorita que Banco de México esté utilizando sus reservas para estabilizar su moneda. Son elementos externos, Carstenas, que van a tener que equilibrarse con el tiempo y que generan una especulación en este momento. Pero con la deuda que ya se tiene arriba del 60%, incluyendo la deuda de los estados y municipios, la deuda del gobierno federal, que nos cuesta muchos intereses, el problema de las pensiones, no puede darse el lujo Banco de México de estar perdiendo reservas por un elemento externo, exógeno,
una variable exógena que se da en Gran Bretaña y en el mercado financiero internacional. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita para México? Bueno, pues que va a tener que devaluar a los 19.25, 20 dólares, 20 pesos el dólar. Hay ventajas, me van a decir, para el turismo, los exportadores, pero también genera un impacto en los precios internos del país. Nos toca, claro, muy buena época de verano, donde los productos agrícolas están saliendo al por mayor, desde el chile, tomate, cebolla, lo que ustedes quieran. Ahorita es en la baja de precios. Fuera en diciembre o en septiembre, octubre es más problemático. Entonces, hay que esperar, no hay que acelerarse todos. Si Europa tiene que tener cuidado. La margarita se puede empezar a deshojar, porque los movimientos de derecha populistas de Europa quieren la separación de la Comunidad Económica Europea. Al estilo de lo que decía von Hayek, me acuerdo todavía que cuando se genera en Maastricht el euro como moneda única europea, estábamos todos de acuerdo, pero había que ir más allá, que se formase definitivamente la Estados Unidos de Europa, es decir, ya no como Estados-nación, sino como Estados partes de una república. Eso era lo ideal para Europa. Pero hay muchas culturas, hay muchos idiomas, hay costumbres, hay economías diversas en cada uno de los países europeos, nos consta. No es lo mismo la economía francesa que la economía española o que la economía italiana. Tienen sus variantes. Entonces va a haber un desajuste definitivamente. El día 28 hay una reunión de la Comunidad Económica Europea, van a empezar a ponderar. Y yo creo que es el momento en que Europa deje un poco las políticas neoliberales, como dice Nadal, porque Alemania es la que las determina, que determinen qué hacer con su euro, apoyar a los países más pobres, en este caso a los del sur, porque pueden tener la reacción opuesta, es decir, ya con lo de Gran Bretaña puede esto cundir hacia otros estados. Yo lo decía cuando el fenómeno de Grecia, bueno, pues a Grecia le conviene tener el mismo proceso que Argentina, tener su granma, tener su moneda propia, devaluarla y devaluar su deuda. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en este caso Alemania y todos los países fuertes de Europa? Están imponiendo un déficit no mayor del 3% cuando ellos rompieron el trato, cuando la unificación Alemania del este y del oeste. Están presionando a la política fiscal de decir, tú necesitas un superávit, Grecia, para que me pagues a mí bancos alemanes y franceses. ¿Y qué es lo que provocan internamente en Grecia? Bajos salarios, bajas remuneraciones a las pensiones, baja actividad económica, bajo crecimiento e imposibilidad de estar pagando la deuda. Es decir, es un círculo perverso. Entonces, cuando hay una crisis, se decía el maestro mismo Keynes, al contrario, los impuestos deben de bajar, el déficit debe de subir, con el propósito de incrementar y de dinamizar la demanda efectiva. Porque ahorita el problema de Europa no es la inflación, como siempre han tenido los alemanes que puedan tener un proceso después de la Primera Guerra Mundial. No, ahorita el problema de Europa es la deflación. No tienen inflación, realmente, tienen tienen un espacio para poder generar más deudas y poder dinamizar las demandas efectivas dentro del propio continente. Aumentar salarios, por ejemplo. Es una estupidez de Hollande de querer hacer una reforma laboral en Francia para bajar salarios, hacerlos más flexibles como en México, para que te puedan correr en cualquier momento, para empezar a generar los outsourcing, para debilitar a los sindicatos, a sabiendas de que la demanda depende básicamente del asalariado, de aquel que recibe un salario, sea burocrático, sea obrero, sea lo que sea. Ahí está el 60% del éxito del mercado, de esta gente. Pero si lo primero que están pensando los alemanes es reducir los salarios, reducir los gastos, reducir las pensiones, entonces ¿quién va a gastar? Hacer de Grecia un país exportador tipo México está condenado. Grecia no tiene un gran aparato productivo. Pues están debilitando aparte de su mercado interno, también en España, también en Italia y en Portugal. Están debilitando su mercado interno con una devaluación interna, vía salarial. Todo esto está generando un gran malestar en Europa. Yo creo que ahorita, los nuevos países integradores como Polonia, Hungría y Checoslovaquia,
pues están de puntas. Es decir, ¿qué va a pasar con todo esto? Del lado de la CIRI, pues muchos están especulando, están bajando las acciones, los activos, obviamente los activos fuertes van a subir, pero los activos débiles pues van a bajar, van a vender las acciones de las empresas que consideren van a ser afectadas con esta salida de Gran Bretaña. ¿Quién es el más afectado? Pues el HSBC, por dar un ejemplo, los bancos británicos, Scotiabank, HSBC, el otro banco, ya no me acuerdo, de los fuertes que hay ahorita en Gran Bretaña, pues que la libra va a tener menos peso en el mercado internacional. Claro, al interior de Gran Bretaña se puede generar más empleo, pero a todos los especuladores, obviamente pueden venir alemanes ya con un euro fuerte, pues a comprar más cosas a Inglaterra, a comprarles toda la economía británica. Entonces va a haber controles con respecto a la inmigración. Ellos están muy preocupados de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en Alemania, y van a detener este proceso migratorio. ¿Cuáles son las implicaciones para México, para los Estados Unidos mismos? Este fenómeno del Brexit puede tener impactos también en la elección de los Estados Unidos, no me cabe la menor duda. El fenómeno de Trump con respecto a los musulmanes, chinos y mexicanos, con respecto a la migración, comienza a tener eco ya en Europa y ahora puede tener eco en los Estados Unidos. Mucha gente, me preocupa que el 19% de la gente de Bernie Sanders esté pensando en votar por Trump. Los otros dijeron no, vamos a votar por Clinton la mitad, la otra por el candidato independiente, ¿no? Un Taylor, no sé cómo se llame, y el 19% probablemente voten por Trump. Ahí sí se complican las cosas. Se complican para México porque pues, nos regresarían 5 millones de migrantes. El muro, pero más que todo la revisión del Tratado de Libre Comercio, como ahora viene una revisión de la Comunidad Económica Europea con respecto a Inglaterra. ¿Qué pasaría con las industrias automotrices del norte y centro de México si Trump los obliga a producir algo en los Estados Unidos? Automáticamente se va a ver afectada nuestra industria automotriz, manufacturera, de televisiones, de computadoras, de Jalisco, de Tijuana, nos veríamos afectados. Entonces, ahí sí, preocupémonos porque el peso puede ir hasta 22, 23 pesos el peso. Claro, nos daría oportunidad de reconcentrar nuestros esfuerzos al interior. A lo mejor el mismo Trump obliga al gobierno mexicano de Peña Nieto, que no ha querido, estúpidamente, subir los salarios. Decir, bueno, México, si yo te compro 100,000 millones de dólares más, quiero que me los compres. Es decir, que tengamos una balanza de pagos igualitaria. ¿Y saben qué? Ese es un derecho que tiene cualquier país. Tú, China, me vendes 400, 500 mil millones de dólares, quiero que me compres. ¿Y cuál sería la primera indicio? Pues que suban los salarios en China y en México, para equilibrar las balanzas de pagos con Estados Unidos y con México, por ejemplo. Implica que tendríamos que comprarles vacas, que comprarles más tractores, carros, lo que ustedes quieran. Y la única forma de hacerlo es subir el salario internamente, porque el mercado ya existe. Hay un déficit de 100,000 millones con respecto de Estados Unidos con respecto a México. Eso podría decirlo Trump. No, miren, yo no voy a romper el tratado, nomás me vas a comprar lo que yo te venda. Y está en todo su derecho, en todo su derecho. ¿Por qué? Porque cuando un país compra más, o vende más, compra más de lo que vende, está generando un desempleo internamente. Y es lo que pasa con la cultura blanca o con los blancos en Estados Unidos, que han visto mermar sus ingresos desde la era de Reagan. El problema de Trump también viene muy correlacionado con el problema de los ingresos en los Estados Unidos. Ha venido disminuyendo el salario, la participación del salario dentro del ingreso nacional de los Estados Unidos ha bajado del 63% al 50, 52%. Es decir, ese capital se ha concentrado en las grandes masas de Wall Street, en 100 ricos o 1,000 ricos de Estados Unidos, y se ha desprotegido no solamente a los latinos o a los negros, también a los blancos. Y ahí está el malestar en contra de Hillary Clinton, en contra las guerras, por ejemplo. Ya están hartos de guerras porque implica gasto de 500,000 millones o 1 billón o 1 trillón en generar guerras, cuando al interior mismo de los Estados Unidos tienen problemas con su mercado interno y con sus salarios y con su empleo.
Porque si bien la señora Yellen puede decir, fíjate que tenemos el 5% de desempleo, sí, pero ¿qué tipo de empleo tienen los blancos, negros y latinos en Estados Unidos? Pues tienen un subempleo o empleos de medio tiempo, y empleos mal pagados, y empleos de outsourcing, que en cualquier momento los pueden correr. Ya los sindicatos cada día tienen menos influencia, y entonces eso genera un malestar dentro de Norteamérica, y que muchas veces creen ellos que son precisamente la derecha la que va a resolver esto, y no va a ser así. Era más candidato el señor Bernie Sanders, y el problema es que Clinton no es mala candidata, es buena candidata. El problema es su relación que tiene con gentes de Walmart, con gentes, por ejemplo, con Soros, por ejemplo, gentes que tiene como Warren Buffett, pues que le han estado dando dinero, con Morgan Stanley. Y eso para la gente de Estados Unidos es desconfiar en ella. Entonces, señores, llegamos a la conclusión que las crisis económicas, las relaciones sociales de producción, como decía el maestro Carlos Marx, en la contribución a la crítica de la economía política, trae impactos en la superestructura. ¿Cuál es la superestructura? El aparato político, educacional, cultural, social. Y aquí vemos cómo la crisis de 2007-2008 todavía está generando un caos en todo el sistema capitalista. Es decir, el problema del Brexit no es un problema de Gran Bretaña, no se confundan, es un problema mundial, que puede ser el inicio del desmembramiento de toda Europa, o puede ser el inicio para reconsiderar las políticas económicas que se están dando a nivel mundial. Son las consecuencias del propio neoliberalismo, que generó la caída del sistema soviético, generó una economía capitalista que creían que ya no iba a tener crisis, como decía el maestro Lucas de la Universidad de Chicago, o Fukuyama, el fin de la historia, cosas que se equivocaron, y que se retoma el fenómeno marxista y el fenómeno keynesiano, y que finalmente tenemos que reconocer que este sistema vive permanentemente de crisis o desajustes y reajustes, crisis y auges. Entonces, que están predeterminadas por los elementos tecnológicos de Schumpeter, por la concentración del ingreso, por el bajo salario, por la baja educación, lo que ustedes quieran. Son una serie de variables que conforman esta crisis. Pero que ella nos ha llevado a todo esto es definitivo. Y que esto no ha terminado también es definitivo. Entonces vamos a estar viendo cómo las fuerzas progresistas de España resisten este embate, o las fuerzas conservadoras, porque como van las cosas, al rato vamos a ver presidenta de la República Marine Le Pen en Francia, y promoviendo la desintegración de la Comunidad Económica Europea. Y esto, pues a la larga nos lleva a luchas fratricidas entre Estados-nación, como fue entre Alemania y Francia, y luego Gran Bretaña, es decir, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Están locos. Hoy en Estados Unidos agarran de pretexto a los mexicanos, antes fueron los judíos, y antes fueron los changos, o lo que ustedes quieran. La iglesia protestante con la Lutero contra los católicos, pero siempre hay pretextos. Y el sistema, desgraciadamente, hay que decirlo, pues vive mucho de la economía de guerra. De ahí que esto que los demócratas estén protestando lo que nunca en el Congreso norteamericano para que se apruebe la ley antiarmas en los Estados Unidos, de nada ha servido. Todos están armados, todos están en la locura colectiva, y miren las consecuencias de lo que pasó en el estado de Miami, de Florida, en Orlando, y qué ha pasado en California, y qué va a seguir pasando en otras escuelas y universidades de los Estados Unidos. Esa es la realidad de nuestro propio sistema. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, no soy mago, trato de ser un poquito economista. Entonces, aquí dicen, se disparan los precios de las acciones de los activos duros. Bloomberg, déjenme ir a Bloomberg. Pues sí, todas las bolsas, déjenme ir por áreas. En el caso del Dow Jones, bajando el 3.20 a 17.433, pero déjenme ver cómo anda también México. Stocks. Vayan a Bloomberg, ahí vamos a empezar. Américas.
pues ya no meten ni a México. Bueno, el 3.02 el Dow Jones, por ejemplo, está ahí una caída bárbara, el estándar el 3.32 y el Nasdaq 3.84, el 4.08 el New York Stock Exchange, y en el caso de Europa, ha sido terrible. Hasta el DAX, claro, Alemania es el más afectado con esto. El Eurostock bajando el 8.62, el FTSE, fíjense, en Gran Bretaña bajando el 3.15, pero en Alemania bajando el 6.82, el 8.04 en España y en Francia. Claro que se van a ver las afectadas las relaciones internacionales, y con una libra tan barata, pues peor. Se van a ver invadidos por productos británicos. Y el Liberia bajando el 12.35, increíble, la Bolsa de Madrid en su peor momento, yo creo que en este. Y Asia Pacífico, pues no canta mal las rancheras, porque el Nikkei, al estar toda la gente comprando moneda japonesa, se está revalorizando y es un desastre interno para Japón. No va a poder exportar. Y va bajando el Nikkei el 7.92, Tokio bajando el 7.26, China bajando, es el menos afectado, miren, de los menos, 2.92, India el 1.29 también, y el caso de Australia bajando el 3.17%. Ahora bien, la bolsa mexicana, bueno, pues consúltenla ustedes allí en el Financiero, pero déjenme ir al oro, por ejemplo. Cuando hay una desconfianza, el petróleo también bajando, ¿no? Es terrible para México. El oro subiendo, obviamente, es una moneda fuerte, es una divisa fuerte el oro, la plata igualmente. En todos el euro, en Europa, en Japón, el oro subiendo. La plata también, claro, subiendo el 2.46. Este desgraciado de Soros le apostó todo al oro, yo creo que veía venir lo de Gran Bretaña, así como ganó $1,000 millones con la crisis de la libra en 1987 o 97, no me acuerdo. Hoy gana otro tanto apostándole al oro, sabiendo que la libra se iba a empinar. Otros productos, por ejemplo, el platinum subiendo también porque es una moneda, y en cambio ven una baja, una especulación, una baja de actividad económica. El cobre bajando el 4.7211 en la libra, el aluminio subiendo el 0.49, una cosa normal industrial, el zinc bajando el 0.34, no muy mucho, y el estaño el 0.58. Hasta a veces agarran los metales como reserva, pues compro estaño, finalmente sé que va a bajar de precio la libra y el dólar, y a lo mejor el metal sube de precio. En el caso dice, las bolsas de Estados Unidos caen después de la venta global, después del Brexit. Claro, todo el mundo vendiendo. ¿Y qué decir? Déjenme ver commodities. Quería yo ver las monedas, pero no. La libra de 1.50 anda en 1.37. Su peor baja desde 1985. Déjenme ver en commodities. Ya no veo lo de la... Bueno, el maíz va bajando el 3.50, que es el único que tengo ahorita yo aquí, la información. Futuros. ¿Sí? Todos en los futuros a la baja. La bolsa mexicana en 45,100 puntos y bajando en futuros 1,400. No, es una cosa desastrosa. El peso mexicano, pues ya 19.50, 20 pesos el dólar, y bueno, vamos a esperar con tranquilidad. Déjenme ver finalmente los productos agrícolas, también bajando.
El trigo, el punto 89 el maíz, punto 16 el trigo, pues ven menos actividad económica. La avena también bajando, el arroz punto 27 bajando, la soya el 2.09, el caso de la cocoa lo que nunca bajando el 5.06, el café bajando 4.02, el algodón 1.53, la madera que determina la construcción, a la madera, la demanda, 2.22, y en el caso del ganado en pie, se va a 1.10, el ganado engorda a menos 2.61, 2.05. Total, también el petróleo va bajando, para nuestra desgracia, porque bajando a 48, 49 dólares. Entonces, pues bajando a 46.70 y en Londres a 47.62 el Brent. Total, señores, ahorita es el pánico en todos lados. Tranquilos, como dijo aquel, pues si no tengo ni un 5 en bolsa, ni traigo ni un 5 en la bolsa, pues ¿de qué me preocupo? Bueno, la devaluación del peso puede provocar aumentos de precio, se tardarán, pero vendrán. Y al mismo tiempo le da cierta ventaja a algunos exportadores, porque pues, si bien el ganado vale menos, un 2% menos, pero se devalúa el peso, pues esto en pesos el ganadero tiene la misma cantidad. Pero en términos reales, en términos de dólares, tienes menos. Bien, pues son los comentarios de hoy. Pásenla muy bien. El domingo tenemos aquí una gran concentración para protestar por los acontecimientos que han pasado en todo el sur de México, la impotencia del Estado mexicano para resolver el problema educacional, el problema de los asesinatos de jóvenes allá en Oaxaca, en Guerrero. Es decir, hay una crisis institucional en este país. El gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de poder llevar adelante a buen término el barco que le encomendaron. Y yo creo que es tiempo de que el pueblo mexicano salga a las calles a por lo menos pues, protestar contra el secretario de Educación, presionar a Gobernación para que haya un arreglo y podamos llegar a un acuerdo nacional en donde no se nos vaya de las manos el Estado y la República. Yo creo que se antoja que vayamos el domingo a la 1 de la tarde, vamos a estar en Plaza de Armas, no, para protestar y para ponerlos en conciencia de que las cosas que están haciendo las están haciendo muy mal y que hay que cambiar el rumbo. Pásenla muy bien, es viernes, agarren el chupe, estoy de acuerdo, nada más que con cuidado, con moderación, el que maneja no toma, y recuerden siempre que hay en su casa alguien que lo está esperando, normalmente la mamá y el papá. Pásenla muy bien y gracias por su atención.